¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo un joven considerado excéntrico se convierte en una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo? Piensa en alguien que, a pesar de no ser un orador elocuente y no poseer riqueza o influencia política, fue elegido para una misión que redefiniría la historia de la fe. Hablemos de Timoteo, un discípulo que inició su camino desde muy joven y se convirtió en el brazo derecho del apóstol Pablo. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que Timoteo destacara entre tantos otros? ¿Qué conquistó la confianza de uno de los apóstoles más renombrados de la Biblia, quien tuvo un papel crucial en el inicio de la iglesia? Prepárate para embarcarte en un viaje repleto de fe y coraje, mientras exploramos cada aspecto de la vida de Timoteo, desde su infancia hasta su influencia duradera en el cristianismo. Si eres un amante de historias bíblicas que inspiran y enseñan, y estás en busca de nuevos aprendizajes, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para no perder contenidos como este. Ahora, imagina cómo tu perspectiva puede ser transformada por esta narrativa. Timoteo creció en una encrucijada cultural. Por un lado, la vibrante cultura griega, que apreciaba filosofías y creencias que exaltaban la razón humana. Por el otro, el sólido fundamento judío, basado en leyes y enseñanzas sagradas. En este escenario contrastante, Timoteo nació en Listra, una ciudad de la región de Licaonia, donde la filosofía griega tenía fuerte influencia. Su padre era griego, lo que significaba que estaba inmerso en tradiciones y creencias que divergían de las enseñanzas judías. Sin embargo, su madre Eunice y su abuela Lois eran judías devotas, que desde temprano le enseñaron sobre las Escrituras, moldeando su carácter y su fe de manera profunda. A diferencia de muchos jóvenes de su generación que se dejarían llevar por los placeres efímeros, Timoteo desarrolló un genuino compromiso con la palabra. Su madurez espiritual rápidamente llamó la atención de todos a su alrededor, quienes notaron que él no era solo un chico más de la ciudad, era alguien especial, alguien que Dios estaba preparando para un gran propósito. A pesar de las influencias opuestas en su vida, Timoteo mantuvo su corazón centrado en las cosas de Dios, demostrando desde temprano una sed extraordinaria por el conocimiento de las Escrituras. No solo absorbió lo que su madre y abuela le enseñaban, sino que también se esforzó por aplicar esas enseñanzas en su vida. Aunque la influencia griega presentaba tentaciones y desafíos filosóficos, se mantuvo firme, sin darse cuenta de que estaba siendo moldeado para una misión grandiosa. Esa fe, que fue cuidadosamente plantada en su corazón desde la infancia, pronto lo colocaría en la trayectoria de uno de los apóstoles más icónicos de la historia, Pablo de Tarso. Imagina que su vida, que hasta entonces seguía un curso común, de repente se transforma por completo. Un encuentro inesperado lo coloca en una encrucijada, llevándolo a una elección que podrá cambiar su destino para siempre. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Timoteo cuando cruzó caminos con Pablo. Este encuentro no fue solo un simple azar entre un joven discípulo y un apóstol experimentado, sino el marco inicial de un viaje repleto de desafíos inimaginables y de una vocación que él nunca podría haber previsto. La llegada de Pablo a Listra ya era significativa, pues había vivido una de las experiencias ministeriales más impresionantes durante su primera visita, en la cual fue apedreado y dado por muerto. Pero sorprendentemente, se levantó para continuar su misión. Al regresar en su segundo viaje misionero, encontró a un joven que ya era conocido entre los cristianos locales debido a su reputación, elogiado por su dedicación y carácter firme, además de su fidelidad a las Escrituras. Pronto, Pablo se dio cuenta de que Timoteo no era un chico cualquiera. Veía en él cualidades excepcionales que lo convertían en el discípulo ideal para las misiones. Timoteo era comprometido, poseía un vasto conocimiento de las Escrituras y, lo más importante, tenía un corazón dispuesto a aprender. Entonces, Pablo hizo una invitación que cambiaría el curso de su vida para siempre: acompañarlo en la misión de propagar el Evangelio entre las naciones. Aceptar esta propuesta desafiante significaba dejar atrás su ciudad, todo lo que conocía y enfrentar
lo desconocido, una tarea que exigía valentía. Sin embargo, movido por la fe y la certeza de que Dios estaba guiando sus pasos, Timoteo no dudó. Antes de partir, aún tenía una cuestión delicada que resolver. A pesar de que su madre era judía y su padre griego, Timoteo no había sido circuncidado. Para evitar cualquier resistencia de los judíos durante la predicación del Evangelio, Pablo decidió que Timoteo debería ser circuncidado. Él aceptó esta decisión con una disposición admirable, demostrando su voluntad de adaptarse y de no permitir que barreras culturales obstaculizaran la propagación del mensaje de Cristo. Esta fue una de las primeras evidencias de su madurez espiritual y de su disposición a hacer sacrificios por el reino de Dios. Lo que él no sabía era que esta elección cambiaría su vida para siempre. Junto a Pablo, Timoteo enfrentaría persecuciones, desafíos y pruebas que pondrían su fe a prueba de maneras que nunca imaginó. Sin embargo, también sería testigo de milagros, participaría en el crecimiento de la Iglesia y se convertiría en uno de los líderes más prominentes del cristianismo. Su viaje al lado de Pablo no era simplemente un honor, sino una convocatoria a un camino repleto de peligros, donde el rechazo, la persecución e incluso la muerte eran constantes. El joven discípulo, que hasta entonces conocía la fe dentro del ambiente acogedor de su familia, ahora tendría que vivirla en un mundo real, enfrentando dificultades intensas y aprendiendo a lidiar con el verdadero significado de llevar el Evangelio a todos los pueblos. Pero ¿estaba realmente preparado para lo que estaba por venir? Desde los primeros pasos al lado de Pablo y Silas, Timoteo comenzó a darse cuenta de que la misión no sería simple. El grupo viajó por varias ciudades, fortaleciendo iglesias y predicando la palabra, pero no todos estaban dispuestos a escuchar. En algunas regiones fueron bien recibidos, mientras que en otras enfrentaron resistencia y hostilidad. Timoteo, testigo de la persecución que Pablo y sus compañeros enfrentaban, siendo arrestados y maltratados por causa del Evangelio, en 1900, en lugar de desanimarse, fortaleció su fe. Comprendió que servir a Dios significaba estar dispuesto a sufrir por el reino. Una de las grandes lecciones que aprendió durante este viaje fue la importancia de la obediencia y la perseverancia. Frecuentemente, los planes del grupo debían ajustarse a medida que el Espíritu Santo guiaba sus acciones. En un momento extraordinario, Pablo tuvo una visión de un hombre de Macedonia pidiendo ayuda. Inmediatamente, entendieron que Dios los estaba llamando allí, y con prontitud cambiaron el curso de su viaje para seguir esta nueva misión. Timoteo aprendió que la obra de Dios no se adhiere a los planes humanos, sino que está arraigada en la voluntad divina. Además de los desafíos físicos y emocionales, Timoteo también necesitaba crecer espiritualmente. Pablo no solo lo guió en misiones, sino que lo instruyó constantemente, enseñándole a predicar, aconsejar y liderar, preparándolo para un futuro en el que necesitaría tomar decisiones cruciales por sí mismo. El joven discípulo no era solo un seguidor pasivo, sino alguien que estaba siendo moldeado para asumir responsabilidades. A cada nueva ciudad que visitaban, cada desafío superado, su fe y determinación eran puestas a prueba, y aún frente a las adversidades, él persistió consciente de que no estaba allí por mero azar. Dios lo había llamado para una misión con un propósito mucho mayor que cualquier dificultad que pudiera enfrentar. A cada paso se volvía más fuerte, más sabio y más capacitado para desempeñar un papel importante en la iglesia primitiva. Con el tiempo, Timoteo ya no era solo un joven aprendiz, sino un trabajador experimentado, en quien Pablo depositaba gran confianza para gestionar las nuevas iglesias que estaban siendo establecidas. Cada misión que realizaban, cada ciudad que visitaban y cada obstáculo superado, moldeaban no solo su fe, sino también su carácter. A medida que la iglesia crecía, surgían nuevos desafíos. Las comunidades cristianas necesitaban líderes fuertes y preparados para enseñar la sana doctrina y mantener la unidad entre los hermanos. Timoteo estaba a punto de asumir responsabilidades aún mayores de las que nunca había imaginado. La confianza de Pablo en Timoteo se manifestó en varias ocasiones,
donde el apóstol lo enviaba a tratar asuntos delicados en las iglesias. No solo acompañó a Pablo, sino que también fue designado para misiones específicas, animando y fortaleciendo a los hermanos en la fe. En su carta a los Corintios, Pablo afirma que Timoteo era su hijo amado y fiel en el Señor, alguien que enseñaría los mismos principios a las iglesias que él mismo predicaba. Esto demuestra el nivel de madurez espiritual que Timoteo había alcanzado. Sin embargo, con esta responsabilidad vinieron desafíos. Gobernar las iglesias no era una tarea simple. El cristianismo estaba en rápida expansión, pero enfrentaba persecuciones y conflictos constantes. Muchos falsos maestros intentaron infiltrarse en las comunidades cristianas, introduciendo doctrinas engañosas que amenazaban la pureza de la fe. La responsabilidad de proteger la verdad del Evangelio recaía sobre líderes como Timoteo, quienes necesitaban ser vigilantes y firmes. En diversas cartas que envió, Pablo orientó a Timoteo sobre cómo enfrentar estas dificultades. Le instruyó a combatir herejías, a corregir a aquellos que se desviaban de la verdadera fe y a mantener la iglesia enfocada en la enseñanza auténtica de Cristo. Imagina la presión que eso significaba para Timoteo. A pesar de su juventud, algunos podían cuestionar su autoridad, pero Pablo lo animó a mantenerse firme y no dejarse intimidar por las dudas de los demás. Como líder, Timoteo tuvo que navegar por aguas tumultuosas, manteniendo la integridad del mensaje de Cristo en tiempos desafiantes. Cada herida que sufrió, cada crítica que enfrentó y cada momento de duda que experimentó contribuyeron a su crecimiento espiritual. No solo aprendió a ser un defensor de la fe, sino también un amigo y consejero para muchos. Su capacidad para relacionarse con los demás, para escuchar y para llevar adelante el mensaje de amor y esperanza, ayudó a construir comunidades sólidas y unidas. Además, Timoteo tuvo la misión de lidiar con las peculiaridades y las necesidades específicas de cada iglesia. En algunas, tuvo que confrontar prácticas que se alejaban de la enseñanza original, mientras que en otras necesitó reforzar la unidad en medio de divisiones internas. Fue un periodo que exigió no solo coraje, sino también una sabiduría excepcional. Al enfrentar estos desafíos, Timoteo se convirtió cada vez más en un líder respetado, cuyas decisiones moldearían el futuro de la iglesia primitiva. No obstante, el camino de Timoteo no estaba exento de conflictos. Así como Pablo había tenido sus luchas, Timoteo también enfrentó momentos de gran presión y duda. Pero, incluso en los momentos más desafiantes, cuando el desánimo amenazaba su espíritu, siempre recordaba la fe que lo había guiado en su viaje desde la infancia. Entendía que esa fe no solo iluminaba su camino, sino que también era una responsabilidad que él llevaba por todos aquellos a quienes lideraba. Timoteo se convirtió en un brillante ejemplo de liderazgo cristiano. Sus experiencias lo formaron no solo como un defensor del Evangelio, sino como un hombre de Dios que sabía la importancia de servir con humildad y dedicación. Era consciente de que cada desafío que enfrentaba no solo disciplinaba su espíritu, sino que también lo preparaba para un futuro en el que tendría un papel esencial en la continuidad de la misión apostólica. A medida que el cristianismo crecía y se expandía, la historia de Timoteo comienza a representar la perseverancia y la fe de un joven que se convirtió en un pilar de la comunidad cristiana. No era solo un seguidor, se había convertido en uno de los principales líderes de su época, desempeñando su papel con compromiso, integridad y amor. Su vida es un poderoso testimonio de que, independientemente del origen o las circunstancias, cualquiera puede ser llamado a desempeñar un papel relevante y transformador en la historia de la fe. Por lo tanto, la jornada de Timoteo es una fuente de inspiración para todos nosotros. Hoy, somos llamados a considerar nuestra propia fe y cómo podemos ser usados por Dios de maneras que nunca imaginamos. Al reflexionar sobre la vida de Timoteo, recordamos que las barreras culturales, las tradiciones familiares y las dudas personales no necesitan impedirnos responder al llamado divino. Así como él,
Cada uno de nosotros puede ser moldeado para un propósito mayor, donde seremos habilitados para llevar adelante el mensaje de amor y esperanza que el Evangelio proporciona. Timoteo tenía la responsabilidad de ser un ejemplo para los fieles, reflejándose en áreas como la palabra, la conducta, el amor, la fe, el espíritu y la pureza. No solo proclamó el mensaje del Evangelio, sino que vivió de acuerdo con su dedicación y lealtad. Estos principios lo convirtieron en un verdadero líder, respetado y amado por sus hermanos. Si estás muy interesado en su historia y deseas descubrir más sobre personajes notables de la Biblia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí ofrecemos contenidos que fortalecen tu fe y ayudan en tu crecimiento espiritual. Deja tu like para que este mensaje alcance a un público aún mayor. Ahora, continuemos con la increíble trayectoria de Timoteo. Ser un líder puede ser un desafío monumental. Imagina cómo fue para él dirigir una iglesia en tiempos en que ser cristiano significaba arriesgar la propia vida. Esa fue la realidad que Timoteo enfrentó bajo la mentoría de Pablo, que sabía que la persecución a los cristianos estaba en aumento. Las comunidades necesitaban pastores firmes, capaces de mantener a los hermanos y hermanas firmes en la fe. Y fue en este escenario crítico que Timoteo se convirtió en el responsable de una de las iglesias más influyentes del cristianismo primitivo, la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad estratégica, un vibrante centro comercial, cultural y religioso, donde diferentes creencias se entrelazaban. El templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, atraía a miles de visitantes y sus adoradores eran notoriamente hostiles al cristianismo. En medio de esta adversidad, Timoteo enfrentó un gran desafío al intentar mantener la iglesia fuerte ante tanta oposición. Sabiendo que su discípulo necesitaría estímulo y orientación, Pablo escribió cartas repletas de valiosos consejos que hoy conocemos como Primera y Segunda de Timoteo. En ellas, el apóstol recordaba a Timoteo su misión, instándole a mantenerse firme, incluso ante las dificultades, y a no permitir que su juventud fuera un impedimento. Pablo dejó claro: la autoridad espiritual no proviene de la edad, sino del firme compromiso con la palabra de Dios. Los desafíos que se presentaban a Timoteo eran inmensos. Lidiaba con persecuciones, falsas doctrinas e incluso con la desmotivación que surgía dentro de la propia iglesia. Muchos cristianos se mostraban atemorizados ante las amenazas del Imperio Romano, pero Timoteo no tenía la opción de retroceder. Su papel exigía coraje y una notable resiliencia. Necesitaba exhortar, enseñar y fortalecer a los hermanos en la fe. Su misión no se limitaba a liderar. Estaba llamado a ser un ejemplo vivo del Evangelio, demostrando que seguir a Cristo valía todos los sacrificios. Si esta narrativa tocó tu corazón, no dejes de suscribirte al canal y dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir trayendo contenidos que edifiquen tu fe. Retomemos la increíble jornada de Timoteo mientras descubrimos cómo enfrentó los mayores desafíos que la vida le impuso. En los días de Timoteo, los líderes no solo debían enseñar y guiar, sino también estar en la primera línea de la persecución. El Imperio Romano veía el cristianismo como una creciente amenaza, y los seguidores de Cristo eran continuamente perseguidos, encarcelados, y muchos incluso perdieron la vida por su fe. La responsabilidad de la iglesia de Éfeso no estaba exenta de estos peligros. De hecho, se convirtieron en uno de los principales objetivos de la ira de los enemigos del Evangelio. Las dificultades que Timoteo encontró no se limitaban al exterior. También había desvíos de la verdadera fe dentro de la iglesia. Algunos líderes comenzaron a enseñar doctrinas falsas, mezclando el cristianismo con creencias paganas, lo que debilitaba a los nuevos conversos y generaba confusión. Ante la amenaza de la persecución y el abandono, Timoteo necesitaba unir a la congregación y mantenerla firme en la verdad, incluso cuando la oposición parecía abrumadora. Fue en este contexto que Pablo, ya preso en Roma y esperando su ejecución, escribió una segunda carta a Timoteo. En ella sentimos la urgencia y la emoción del apóstol
que sabía que sus días estaban contados. Pablo animó a Timoteo a no tener vergüenza del Evangelio, a continuar predicando la verdad y a soportar el sufrimiento como un buen soldado de Cristo. Declaró: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe», mostrando que, a pesar de las adversidades, todos eran llamados a permanecer fieles. Imagina el efecto que estas palabras de Pablo tuvieron sobre Timoteo, su mentor, que había sido una luz orientadora en su vida y que ahora enfrentaba su propia muerte por predicar el mensaje de Cristo. El joven pastor era consciente de que podría tener un destino similar, pero eso no lo desanimó. Por el contrario, sirvió como un poderoso incentivo para que continuara con aún más determinación. Sintió el llamado de Dios en su corazón, y nada, ni siquiera la amenaza de la muerte, podría forzarlo a abandonar su misión. Si esta historia te ha inspirado hasta aquí, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like. Tu interacción es crucial para que podamos seguir compartiendo historias y enseñanzas que fortalecen la fe de todos. Ahora, vamos juntos hacia los últimos capítulos de la emocionante jornada de Timoteo. Con el paso de los años, Timoteo continuó desempeñando un papel vital en la iglesia de Éfeso. Sin embargo, era evidente que su jornada se estaba acercando a un punto decisivo. En momentos de reflexión, se dio cuenta de que su vida, al igual que la de Pablo, no sería evaluada solo por los desafíos que enfrentó, sino también por el impacto positivo que tuvo en las vidas a su alrededor. Entendía que no estaba solo construyendo una iglesia, sino una red de discípulos que se dedicarían a difundir el mensaje de Cristo. El legado que dejaría se convertiría en una semilla que germinaría en muchos corazones. Timoteo se convirtió en un ejemplo para todos, y su valentía al enfrentar la persecución, junto con sus decisiones firmes ante las dificultades, demostró que el verdadero liderazgo cristiano implica un compromiso profundo con el Evangelio. Aprendió que incluso en momentos de debilidad, Dios era su fortaleza y que la fe tenía el poder de mover montañas. Esta certeza guió sus acciones y decisiones diarias, y nunca dudó en compartir ese mensaje de esperanza con quienes lo rodeaban. La lucha por la fe se intensificó, y los cristianos enfrentaron un período de gran opresión. Timoteo ahora se mostraba como un líder maduro, sabio y resiliente. No solo enfrentaba adversidades externas, sino también los desafíos que surgían dentro de la iglesia. Su vida y liderazgo se convirtieron en una fuente de inspiración para todos a su alrededor, demostrando que incluso en medio del dolor y la incertidumbre, la luz del Evangelio podía brillar más intensamente. La jornada de Timoteo es un poderoso testimonio de que a lo largo de nuestras vidas enfrentaremos desafíos y pruebas, pero también tendremos la oportunidad de impactar positivamente la vida de los demás. Su historia no representa solo una biografía de obstáculos superados, es un legado duradero de fe, valentía y liderazgo. La vida de Timoteo no terminó. Continúa inspirando y transformando corazones hasta el día de hoy. Si este viaje de fe y valentía tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Tu interacción es vital para que podamos seguir proporcionando historias y enseñanzas inspiradoras que refuercen nuestra fe. Agradecemos que te unas a nosotros en esta increíble historia de Timoteo y esperamos encontrarte en nuestras próximas aventuras bíblicas.